Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT. Muy buenos días para toda la audiencia de CX30 Radio Nacional, un nuevo lunes acompañando desde el estudio esta hora y media que intentamos compartir con nuestra audiencia con determinados invitados que jerarquizan esta audición. Bien, viste que arrancamos hoy con Callejero, la música bien arriba, ¿no? Sí, veo. Bien sí. arriba, y vamos a tener el programa bien arriba. Sí, sí. ¿Podrás creer que hay Tengo gente... que decir algo, Dale, la música sí. siempre la elige usted. Siempre. O sea que si Me hay... quisieron presionar para que pasara Ismael Serrano, te hago la idea. Bueno, Olvídate. a mí me encanta No hay Ismael chance, Serrano. no hay chance. No, no hay chance. digo esto porque si hay elogios para la música son suyos Y si hay críticas también. La vas a ver. Bueno, ¿qué te parece si presentamos a la mesa que tenemos el día de hoy? Me parece perfecto, pero me parece mejor que lo presente usted. ¿Te parece que lo haga Sí. yo? Bueno, nos va a estar acompañando Enrique Quique Méndez, secretario de organización del PIT-CNT, que nos va a estar contando todo lo que se viene ahora para el paro del próximo 15 de septiembre. Y que ahora, después que usted los presente a los tres, le vamos a dar para hablar. Bien, muy bien. Buenos días. Vos le decimos buenos días, ahora va a hablar porque tenés que compartir el micrófono. Bien, nos acompaña Mauro Rivero, secretario general de Sundman Mercante, integrante de la Coordinadora Marítima Portuaria. Buenos días, Mauro. Buen día, buen día. Bien, y también está con nosotros Cristian Quintero, secretario de Prensa y Propaganda de Sintep. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Ahora sí, Quique, vas a poder hablar, te va a dejar hablar, dice. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, Quique, estamos a pocas horas de un paro general, esta vez de 24 horas, no es un paro de 9 a 13 como generalmente veníamos realizando. Me gustaría que nos cuentes un poco los detalles, por qué esta vez de 24 y la consigna y por qué todo ese conjunto de medidas para este paro. Sin duda, bueno, buenos días para todas y todos. Sin duda estamos muy cerca ya de lo que es este 15 de septiembre, ya un año también de la gran movilización que desarrollamos el 15 de septiembre de 2021, aquella movilización que desbordamos Avenida del Libertador. Con los caballos y con todo. Efectivamente. Más de 200 ómnibus. Donde nuevamente el campo popular en su conjunto nos acompañó en aquel entonces y hoy nos acompaña nuevamente en el marco de lo que es un paro de nuestro PIT-CNT, pero que, bueno, como así se habrá visto, un paro nacional, que es un paro de carácter sí nacional de 24 horas, pero que a su vez también, bueno, el movimiento sindical se hará sentir y lo llevará adelante a través de lo que es nuestra forma característica, la huelga, el día de paro de esa jornada, pero que las organizaciones sociales también, de forma conjunta con nosotros en el marco de esta crisis de desigualdad que se viene viviendo, donde no se aguanta más, y en ese sentido es que nosotros lo colocamos y lo decimos. Bueno, el campo popular a través de la intersocial, también así lo llevará adelante junto a nosotros, donde hemos puesto como centro y fundamental el protagonismo de la militancia en los diferentes territorios. Y ya lo habrán visto en estas jornadas que han ido pasando, barriadas, ferias, las compañeras y los compañeros dialogando con el vecino, la vecina, básicamente de esto que nosotros venimos mencionando, un paro que tiene que ver con esa crisis de desigualdad que se viene aplicando sobre la mesa. Hay una plataforma amplísima. Sí. Vamos hacia ese paro que se va a desarrollar de mismas formas que los plenarios intersindicales y las intersociales, los zonales en Montevideo y las intersociales en los territorios también lo han venido trabajando de forma conjunta. Habrán algunas expresiones más también de concentraciones, de movilizaciones que se harán en diferentes territorios, pero también va a tener eso la llegada al vecino y la vecina, el diálogo, el volante en mano para poder intercambiar y dialogar de eso mismo que nosotros mencionamos, porque cuando hablamos de esta gran crisis de desigualdad en un país que no está en crisis económica. Sino que Eso lo hablábamos la semana pasada o la anterior con el compañero de Forca, Martín Cardoso, que decía lo mismo, ¿no? Manifestaba, el país viene creciendo, lo que es el sector cárnico, es muchas ganancias elevadísimas, pero una crisis de desigualdad brutal. Sí, claro, a ver, si en este año se proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2.8%, Sí. si ha venido en pleno crecimiento, si a la misma vez tomamos que el Uruguay ha llegado a récord en el marco de los sectores empresariales que han logrado llegar al récord histórico de
de sus depósitos bancarios en las cuentas bancarias, ¿no? Con los 40.000 millones de dólares depositados y la mayor parte de ellas de cuentas superiores a 250.000 dólares. Pero mientras tanto, el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Ha caído el poder de compra del salario. Quizás si lo miramos por rama de actividad encontramos alguna rama de actividad de un 5%, un 6%, pero en un promedio que siempre está por encima del 4% a nivel de promedio. Si miramos la caída que eso llevó a también a la caída del poder de compra y el poder adquisitivo de las jubilaciones y de las pensiones. Si a la misma vez sale Cambadu preocupado y habla de que un 9% en el último mes había transcurrido, habían caído las compras en los comercios minoristas, pero en los primeros 5 meses de este año cayeron en un 5% también. Bueno, eso es reflejo de que hay un mercado interno que se ha visto impactado, porque lo que no fue al salario del trabajador, de la trabajadora, terminó yendo para esas cuentas bancarias. Nosotros lo que cobramos en nuestro salario, que hoy está siendo impactado, lo gastamos en el comercio, en el barrio, en la feria. Y lamentablemente en este caso, esas definiciones se van tomando a favor de unos pocos, muy privilegiados, que la terminan depositando en sus cuentas bancarias. Bueno, mientras eso ocurre, mientras los empresarios son récord de eso, y también son récord de ser los que aportan menos a la seguridad social en toda Latinoamérica, en el Uruguay, ¿no? Esos mismos empresarios. A la misma vez que eso ocurre, 66.000 nuevos pobres, más de 1.200.000 platos de comida se entregan en las ollas populares por mes, atendiendo solidariamente las necesidades que tiene el pueblo y que esta administración de gobierno no resuelve. Bueno, sin duda que si no entendemos que eso es una gran crisis de desigualdad que lamentablemente viene viviendo nuestro pueblo y que contra eso nosotros hoy estamos diciendo el 15... hay que parar, el 15 hay que dialogar, hay que buscar necesidades que no están puestas sobre la mesa por las definiciones que se toman desde el propio poder ejecutivo, ¿no? Porque hay pautas salariales para los sectores que perdieron, que incumplen promesas que le hicieron al Consejo Superior Tripartito reciente, porque ya las que habían hecho en campaña electoral ya las incumplieron hace rato, porque el salario cayó, porque aumentaron los impuestos, porque aumentaron las tarifas, y a la misma vez ahora en el Consejo Superior Tripartito previo habían dicho que los salarios al final de esta administración se iban a mantener, se iban a sostener, o sea, se iba a recuperar lo perdido. Sí, bueno, acá hacen algo que le pasan cuentas pendientes para la próxima administración que venga, porque tiran pautas salariales por 4 años más para adelante, y como si fuese poco, al final de esos 4 años ni siquiera se comprometen a recuperar el salario real perdido, que había sido su promesa. En ese escenario, yo creo que entienden clarito que hay una desigualdad. Clarito no le importa. La hago fácil. No les importa. No les importa. Lo que pasa ahora con las tabacaleras... Dos frases nada más a eso que tú dijiste que no les importa. No, claro. Primero, no les importa porque están siendo efectivos en lo que vinieron a hacer. Claro. ¿Sí? Sí. Porque en ningún momento vinieron a gobernar para los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Vinieron a gobernar para los sectores agroexportadores, para los sectores del gran capital financiero, y en ese entendido es que vienen tomando todas sus definiciones, no solo lo salarial, en general, ¿no? Y por el otro lado, han tomado, no les importa porque han tomado la prioridad de disminuir un déficit fiscal, pero a la vez sin preocuparle de estar aumentando el déficit humano, porque es lo que se ve en la calle. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, Mauro, la Coordinadora Marítima Portuaria realizó el pasado 9 de septiembre un encuentro de militantes en referencia a la compleja realidad que están enfrentando los trabajadores portuarios en especial. Contanos un poco esa situación de ese encuentro. Bien, buen día para todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando y los oyentes de la Radio Nacional. Bueno, sí, realizamos el viernes pasado un encuentro de la Coordinadora Marítima Portuaria, bueno, con ejes fundamentales de cara a lo que es también el paro general, porque la situación de los trabajadores marítimos y portuarios no es ajena a la realidad de los trabajadores de todo el país. Entonces, en base a eso, con conflictos particulares y con temas que son fundamentales de revertir para los trabajadores portuarios, como son el acuerdo con Catón Natí, TCP. Entonces, en base a eso, de ese acuerdo que es una más de las promesas, o podríamos decir de las mentiras del gobierno, porque el gobierno dijo que este acuerdo, con este acuerdo no iba a quedar nadie en la calle, y la realidad es que hoy ya hay 108 compañeros despedidos. Entonces,
Esto es por una cuestión de soberanía, de la defensa del patrimonio de todos los uruguayos, porque en el comercio, tanto en las importaciones como en las exportaciones, es fundamental la logística, que es el centro logístico más grande del país, el puerto de Montevideo. Entonces entendemos de que bueno, es necesario, primero que nada, no dejar de que este conflicto de intereses desaparezca de la opinión pública. Entonces ahí está la tarea de los militantes, de los trabajadores, con distintos métodos, llevando otra vez, reavivando el conflicto, porque la realidad es que el puerto tiene dueño hasta el año 2081, el movimiento de contenedores es de una multinacional belga, que es la que va a manejar los precios del consumo interno del Uruguay. Entonces esas importaciones las va a manejar una multinacional a interés de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto repercute en el consumo interno directamente, porque no le pueden aumentar los costos a los buques que llegan al puerto de Montevideo, porque eligen otros puertos. Entonces, tienen para un lado solo donde pueden aumentar los precios. Para acá. Así que por parte de la Coordinadora Marítima y Portuaria no solamente se estuvo conversando y debatiendo sobre cómo encarar este problema, este acuerdo, que ya hay 108 familias que se quedaron sin su ingreso. Hay otros temas que también son fundamentales, ¿no? Y que es de los puntos que se reivindican día a día, que es la seguridad en el trabajo y la precarización en el trabajo. Entonces, hace menos de 2 meses que falleció un trabajador en el puerto. Era un trabajador, en este caso era un marinero, pero pasó en 2019 cuando murieron dos jóvenes, que era su primer día de trabajo en el puerto, el primer día de trabajo de uno de ellos. Entonces viene pasando de forma continua en el 2019 también, y vienen muriendo trabajadores en el puerto. Hay una situación en que hay muchísimas empresas que no cumplen con esta normativa. Entonces lo que buscamos es de que realmente ya lo que está legislado y lo que está por el decreto 394, que es para trabajo portuario, se cumpla, y que se regularice todo lo que tiene que ver con la normativa de seguridad dentro del puerto y también en las embarcaciones. Así que estos fueron los temas fundamentales que se tocaron en este activo de militantes, en donde, bueno, como todo pasó, también no quedaron ajenos la reforma jubilatoria. Por más que le quieran llamar reforma a la seguridad social, es una reforma jubilatoria que nos aumenta 5 años más de trabajo, y en este sector en particular, tanto de los barcos como en el puerto, ¿quién puede estar en la descarga con 65 años? Y todavía encima sabiendo que le van a rebajar la jubilación. Entonces la situación que se vive actualmente en el país es compleja. Los que perdieron menos, perdieron de salario en el periodo puente tan solo 4,86, pero tenemos el tercer año consecutivo de pérdida salarial. Entonces no somos ajenos a la realidad. Fueron muy pocos sectores y obviamente que nosotros los saludamos y son ejemplo para el movimiento sindical, pero fueron muy pocos los sectores que lograron no perder salario. Bien, vamos a desarrollar algún tema de lo que mencionaste, el tema de seguridad social, que de la óptica mía es solamente un ajuste para el lado de los trabajadores, no tiene otra óptica que esa. Clarito, para mí hay que llamarlo de esa manera nada más. Decías que había 108 compañeros que ya fueron despedidos. Esos son compañeros de Montecón. ¿Cuál es la situación de esos compañeros? Sí, los compañeros están en el seguro de desempleo, con el subsidio. La empresa Catón Natí dijo que iba a contratar 50, pero no los contrató, y el otro resto lo tenía que contratar la Administración Nacional de Puertos. El tema es que estos compañeros fueron despedidos por una baja en el trabajo de Montecón, pero ese trabajo sigue en el puerto de Montevideo, nada más que en vez de tenerlo una empresa, ahora lo tiene Catón Natí. Entonces lo que se exige por parte de los trabajadores es, bueno, que los contrate la empresa que se quedó con ese trabajo, con esos movimientos de contenedores, porque el trabajo sigue siendo el mismo.
la cantidad de los movimientos de contenedores. El tema es quién lo tiene. La empresa esto no lo ha hecho, no los quiere contratar, y no solamente eso, tampoco se compromete a contratarlos a medida que vaya precisando personal. Entonces, tiene que hacer una lista, tiene que comprometerse a contratar a esos trabajadores y que tengan prioridad ante otros. Si no, lo que puede hacer la empresa es contratar a otros trabajadores, las técnicas que siempre hace la empresa para debilitar a las organizaciones sindicales. Entonces, en este caso puntual, primero que nada, el BPS ya está sobrecargado, tiene déficit, eso es una realidad que nadie niega, y tiene que solventar a esta cantidad de trabajadores, que es muy importante, el subsidio obviamente cuando se quedan sin nada, pero por política negligente y mala por parte del gobierno. Entonces, no se animan o no les conviene, mejor dicho, no se animan, no les conviene decirle a Catón Natí, tenés que contratar a esta gente, y los mandan a todos al BPS. Entonces, la partida la pagamos doble y siempre la pagamos los trabajadores. Sí, sin duda. Bueno, Cristian, desde SINTEP están exhortando al propio ministro Mieres a que se tome cartas en el asunto con un conflicto que vienen desarrollando con el INAU. ¿Qué nos puedes contar de ese conflicto, cómo se genera, por qué y por qué Mieres mira para el costado? No, en el caso de lo que surgió con Mieres, tuvo que ver con que él le hicieron una nota la semana pasada, creo que fue el jueves, en donde salió a hablar sobre una actividad que hicieron los compañeros y las compañeras de UFC, los funcionarios de Codicen, que estaban ocupando, y en el caso previo al acto, un compañero nuestro dio un saludo, saludando la movilización y la actividad, y eso lo tomó el diario El País, y evidentemente fue mal informado el ministro, y él asoció que nosotros estábamos desde SINTEP ocupando ese edificio público, y cargó sobre el sindicato, planteando básicamente que qué hacíamos nosotros ahí ocupando un edificio que no correspondía ni siquiera a nuestro sector. O sea, totalmente desinformado el ministro, y además fue bastante manejado por los periodistas que lo estaban planteando. Entonces nosotros sacamos un comunicado en repudio a esas declaraciones, primero por la falta de información, segundo por la obsesión que parece que tuvieran algunos ministros de estar constantemente atacando a los sindicatos, y lo invitamos obviamente a interiorizarse sobre el conflicto que nosotros venimos llevando adelante con INAU, que en realidad ya venimos desde marzo, desde este año, donde tuvimos una reunión con el director Pablo Abdala, donde le planteamos una serie de recortes y de conflictos que nosotros estábamos evidenciando en el sector, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza no formal, es decir, CAIF, Club de Niños, centros juveniles, centros siempre, todos centros que son de primera necesidad, que trabajan en general en los barrios más carenciados y donde más se está sufriendo las consecuencias del ajuste que el gobierno viene llevando adelante. Cuestiones que tienen que ver con lo salarial, cuestiones que tienen que ver también con el mantenimiento de algunos proyectos que son importantes, y ante esa reunión el presidente del directorio básicamente nos planteó ante todas las reivindicaciones del sindicato la negativa. Entonces, a partir de eso nosotros empezamos a implementar un conflicto, obviamente consultando siempre a nuestras bases y tratando de hacer lo más democrático posible la información y la toma de decisiones. Y bueno, desde hace un mes a esta parte estamos llevando adelante asambleas. Primero hicimos una asamblea con un paro de 1 hora, después hicimos paro parcial con asamblea en todos los departamentos, y lo que estuvimos definiendo fue para seguramente principios de octubre poder realizar un paro de 24 horas para lo que es la enseñanza no formal, con movilización al INAU. Y esto un poco tiene que ver, lo ato con lo que planteaba el Quique también, ¿no? Porque es una concepción, una visión sobre cuál debe ser el rol del Estado y cuál es el gasto que tiene o la inversión que tiene que generar el Estado a los sectores que están más afectados por el ajuste de la crisis económica que nosotros estamos viviendo, más allá de que hay sectores de la sociedad que no tienen crisis bajo ningún concepto, ¿no? Pero nosotros estuvimos analizando que entre el 2020 y el 2021 el INAU se ahorró, o sea, no ejecutó una partida de $40 millones que fueron transferidas a rentas generales, es decir,
parte de la reducción de ese gasto o ese déficit fiscal tuvo que ver con retirar al Estado de zonas estratégicas en donde hay un conjunto de gurises y gurisas, niños y niñas, que son quienes más están padeciendo las consecuencias de la desigualdad, ¿no? Estamos hablando del crecimiento de la pobreza en la infancia, es el mayoritario, donde el Estado podría haber generado un conjunto de políticas para poder asistir y contemplar las necesidades de esos sectores, y esa plata, ese monto fue devuelto a rentas generales. Eso sumado a un conjunto de recortes que se vienen haciendo, que tienen que ver con compensaciones, por ejemplo, de horas de estudio para aquellas personas que están culminando sus carreras, para poder mejorar y profesionalizarse en sus tareas, que el INAU eliminó. También tampoco se están cobrando unas partidas que son por adquirir el título en los centros de trabajo, que eso implicaría un incremento salarial, que eso es acordado por Consejo de Salario, que tampoco se está ejecutando. Hay cuestiones que tienen que ver con la antigüedad de los trabajadores y las trabajadoras de este sector, que está también acordado desde el 2019, que el INAU se niega a pagar. Hay cuestiones con centros educativos que son muy fundamentales para la población y para los barrios. Tenemos dos centros que están sufriendo bastantes problemas, como son el Centro Capurro, que es de primera infancia, y La Pascua, que es un espacio que también está allá en la Cruz de Carrasco, que son centros que funcionan todo el día, que le permiten a los padres y a las madres poder dejar a los gurises ahí, ir a trabajar, ir a hacer el mango diario, que hasta ahora no sabemos cuál va a ser el futuro de esos proyectos, si van a seguir como están. En el caso de Capurro ni siquiera podemos garantizar, o no se les garantiza a las trabajadoras y trabajadores la continuidad laboral, porque eso también es algo que el INAU ha eliminado, que es lo que se llama la ponderación, es decir, cuando cambia la OSC que está administrando el centro educativo, había antes un criterio que permitía que los trabajadores y las trabajadoras que estaban ahí se pudieran quedar independientemente de cuál fuera la OSC que lo gestionara. Eso se elimina, eso nosotros entendemos que es perjudicial, porque hay un trabajo que tienen los trabajadores y las trabajadoras en el territorio, un conocimiento que es muy importante sobre la situación de los gurises y las gurisas, que ahora tampoco se va a garantizar. Entonces hay como un conjunto de cuestiones que son muy preocupantes, y que lo más preocupante de todo es que el INAU no tiene ningún tipo de voluntad política de resolver, y nosotros planteamos que hay una intransigencia bastante clara, porque se oponen siquiera a dialogar con el sindicato, no reconocen al sindicato como interlocutor, y eso obviamente que nos ha llevado a tomar medidas de lucha, como son las que estamos implementando. Bien. No es por darle palo a Mieres, que se los tiene todos ganados, pero no salió con el mismo ímpetu a criticar o a cuestionar cuando tuvieron problemas con el pago de salarios. Tuvieron problemas con los pagos de salarios, no actuó de la misma manera, no hizo lo mismo. Sí, obviamente que en general ya sabemos cómo actúan, ¿no? Los ministros o varios ministros, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra, y son duros con los de abajo y blandos con los de arriba, ¿no? Sin duda. Eso es así. Bien, Quique. ¿Cómo venimos de hora? Venimos bien. Unos minutos más. ¿Qué nos podés dejar en este espacio que tenemos así? ¿Qué pasó? Pensé que me ibas a decir algo. Este anteproyecto de la reforma de la seguridad social al PIT-CNT es algo que lo preocupa, porque como lo veníamos planteando, es un ajuste a los trabajadores. Es la única medida que han puesto. Nosotros no demoramos en declararnos a nivel de nuestro PIT-CNT. Claramente, en total rechazo a lo presentado por el presidente de la República. Y permítanme acá un desliz para arrancar. Presenta, porque todo esto viene en un gran plan, ¿no? Presentan un anteproyecto en un escenario con más de 300 artículos, donde a la noche, bastante tarde, el presidente de la República, porque aparte lo presenta el presidente de la República, arrima el anteproyecto, y vaya casualidad, con un impresionante nivel de análisis, síntesis y de producción de trabajo. Los informativos de las 7 de la mañana ya sabían cuáles eran los 10 temas centrales del anteproyecto de la reforma de la seguridad social, y lo estaban colocando sobre la mesa, donde los propios actores, que incluso algunos directores o exdirectores del BPS ni siquiera habían logrado todavía llegar a sintetizar en el documento. Un proyecto de reforma, un anteproyecto de reforma de seguridad social, que no es reforma de seguridad social, sino de jubilaciones y pensiones,
que pone la base y el centro en un tema que es real, de lo que significa el déficit al cual se hace referencia, con los 1.100 millones de dólares de déficit, pero que podríamos decir que acá prácticamente con un equilibrio brutal se reparte ese déficit entre la caja militar y el BPS, con una gran diferencia de que el BPS es el paraguas del 100% de las uruguayas y los uruguayos, ¿no? Con un nivel de aportantes extremadamente superior, y una caja militar que tiene con un escenario de jubilaciones de privilegio por encima del resto de los trabajadores, que a su misma vez tiene un número muy reducido de beneficiarios, incluso hasta con jubilaciones que se heredan. Pero al margen de eso, en ningún momento habla de cómo se va a financiar. No. En ningún momento, sino dice cómo va a pagar el costo de la reforma de la seguridad social. Sin diálogo, el lomo de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo vamos a trabajar más para ganar menos, para que nos recorten en derecho y que se hayan beneficiado, vaya casualidad también ahí nuevamente, los empresarios de las AFAP? Son 3 millones de dólares por día se le está poniendo la AFAP. Y en ese escenario, y se le va a poner mucho más con este proyecto, mucho más. Y en ese escenario todavía, como si fuese poco, en ningún momento se plantea cómo los sectores del gran capital, que hoy vienen teniendo renta extraordinaria, que lo identificamos en los depósitos que mencionábamos hace un rato en las cuentas bancarias, pero que fueron los que automatizaron los peajes, que automatizaron las cajas en las grandes redes de supermercados, que automatizaron líneas de producciones en las industrias, robotizaron los finales de las líneas de producción de las industrias. ¿Cómo van a aportar eso que son, y que hoy lo mencionaba, récord también de Latinoamérica, porque los empresarios de acá del Uruguay son los que menos aportan en toda Latinoamérica a la seguridad social, a pesar de que la Organización Internacional del Trabajo dice que por lo menos debiéramos aportar lo mismo? Bueno, acá un 7,5% aportan ellos y un 15% aportamos los trabajadores. Entonces, estamos hablando, y tú lo dijiste hace un momento, es un ajuste brutal que va en la misma línea de las definiciones de las pautas salariales que hicieron para el salario, de los recortes en jubilaciones, de los recortes en el marco de las empresas públicas, del utilizar el patrimonio de los uruguayos para favorecer a los privados en las empresas públicas, haciéndolas pedazos, siempre para un puñadito muy privilegiado de la sociedad, que son el gran capital, ese mismo que sale a aplaudir al presidente de la República en la Expo Prado en este momento, ¿no? Por la gestión a lo largo de la pandemia. Claro, si no te toca el bolsillo, si no te toca tus intereses, los tuyos en particular, desde el micrófono vos lo único que haces es elogiar al presidente de la República. Mientras tanto, el presidente de la República y su gestión le dio la espalda a la intersocial cuando decía cómo debía atenderse las necesidades del pueblo uruguayo en un momento extremadamente complejo, donde solo las soluciones las emparchó la solidaridad del pueblo uruguayo, ¿no? Sí, sin duda. Nos vamos a ir a una pausa para no irnos muy tarde. Le vamos a pasar la posta a mi compañero hermano Jorge Teto de Melo. No se enoje, me están hermano. censurando, me están censurando. Productora televisiva, Román Producciones. Para 227 canales de TV en 27 países de los 5 continentes. Desde Mercedes, Uruguay, para más de 90 millones de personas. Román Producciones, para el mundo latino. Aquí 2x3 llueve. En la construcción lo consideran los inversores al planificar, las empresas al presupuestar y el Estado al recaudar. El único que perdía era el trabajador. Ahora la lluvia no nos achica el salario. El Zunca nos une por más y mejores conquistas. Antes, los trabajadores de la construcción nos íbamos solo con la quincena. Ahora, más de 120.000 cuentas individuales del Fondo de Cesantía y Retiro fomentan un crecimiento estable y proveen apoyo en caso de cese. El Zunca nos une por un presente estable y un futuro mejor. Una persona que carga 5 televisores carga 50 kilos. Si carga 2 sofás, carga 50 kilos. Eso es lo que pesaba una bolsa de Portland. Ahora pesan 25 kilos, evitando lesiones causadas por cargar pesos extremos. El Zunca nos une por una ley nacional de seguridad y salud laboral.
Para los trabajadores de la construcción, 44 horas de trabajo rinden más que 48. La reducción de la carga horaria significa un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. El Zunca nos une en la construcción de una vida digna. Hay obras que además de bloques, hierro y Portland, necesitan solidaridad. Las Brigadas Solidarias del Zunca ha contribuido con más de 20.000 horas de trabajo solidario, movilizando a miles, construyendo, reparando y mejorando viviendas del Plan Juntos, escuelas, instituciones públicas y hogares para las familias de nuestros compañeros fallecidos en accidentes laborales. Es que el Zunca nos une en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Hoy la vida sale a trabajar con la alegría de contar con más derechos, porque a través de una lucha de años, la seguridad en el trabajo es ley en la conciencia de los trabajadores, y porque no hay pena mayor que la pérdida de una vida, y es con el respeto de las normas de seguridad que la mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse, para que el pan y la dignidad de hombres y mujeres no se confundan con las lágrimas, para que ninguno falte donde se lo está esperando. Los trabajadores luchamos por más y mejores elementos y protocolos de seguridad, para que nadie muera trabajando y para que la ley se ponga del lado de la vida. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, PIT-CNT. La reducción de la carga horaria de 48 a 44 horas semanales significó para los trabajadores de la construcción un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, PIT-CNT. Los convenios alcanzados hacen que la higiene en las obras ya no sea un baldazo de agua fría, porque para los trabajadores la dignidad es tan alta como el pan. Cuidá lo que conseguiste. Zunca, PIT-CNT. Contenido en diferentes aspectos, desde lo psicológico, desde la parte médica, desde la parte nutricional. La verdad que forman un equipo, tienen un equipo, un staff de profesionales que uno se siente respaldado, querido. Hotel Romimar, Punta del Este, ubicado en un lugar estratégico cerca de todo, a metros de Playa Atlántica, El Emir, a 200 metros de Playa Mansa, a 5 minutos de la terminal de ómnibus, a 5 minutos de la emblemática escultura de la mano de Punta del Este. hotelromimar.com.uy. Hotel Romimar, Punta del Este. Licenciada en Psicología Tania Pérez. Terapia cognitivo-conductual a corto plazo, combinando técnicas innovadoras con terapia de realidad virtual. Contacto 099 64 60 58. Web psicólogataniaperez.com.uy. Tractores Foton Europart, el tractor asiático más confiable en el país y con el mejor precio postventa, amplio stock de repuestos y un equipo técnico trabajando para acompañar el crecimiento del productor. Tractores Foton Europart, importa, vende y distribuye Melasi Equipamientos Agrícolas y su red de distribuidores en todo el país. Roman Producciones, productora televisiva internacional.
para más de 1000 canales de televisión, desde Mercedes, Uruguay, para el mundo. Mauro, estaba hablando Quique de este anteproyecto de la reforma de la Seguridad Social, cómo castiga a los trabajadores, que en realidad es lo que hace, pero a nivel del puerto mencionaste algo, también son bastante perjudicados, el tema de la edad jubilatoria del trabajo portuario es complicado. Sí, sin duda ninguna que acá lo que se hace es una política más, una medida más del gobierno que atenta contra los trabajadores en general. El hecho de que solamente hayan puesto a dos ramas de actividad dentro de los parámetros para trabajar hasta los 60 años, no hace de que los trabajadores, por ejemplo, marítimo o portuario, vayamos a decir, bueno, queremos entrar en esa misma categoría y que siga el acuerdo. Porque esto no es solamente una cuestión de la edad, de si 5 años más sí o 5 años más no. Hay una cuestión de fondo, que es la que mencionaba recién Quique, que es, bueno, ¿quién va a pagar ese costo y ese déficit? Porque nosotros podemos, y están los estudios para cualquiera, y hace poco salió una publicación en Brecha, en el cual habla de las exoneraciones fiscales que tienen las empresas. Entonces, el déficit del BPS, que el BPS fue la válvula de escape, fue la que nos salvó a más de uno de los trabajadores y trabajadoras, y a los empresarios también, durante toda la pandemia. Y que de él cobran prestaciones 700.000 personas. En cambio, la caja militar cobran 60.000 personas. Y el déficit es casi el mismo. O sea, hay una diferencia grande, sustancial, pero para la cantidad de gente que tienen que dar esas prestaciones, el BPS o la caja militar, obviamente que el déficit es superior en la caja militar. Entonces, no se está realmente buscando una solución a un problema. Lo que se hace es, hay un problema, lo que vamos a hacer es sobrecargar a los trabajadores y evidentemente los trabajadores desde el minuto 1 rechazamos este proyecto, y si va a haber una reforma de la seguridad social, bueno, tiene que ser con la participación de los trabajadores. Acá Cristian lo puede decir mejor que nosotros. La reforma en la educación es el mismo método que la reforma en la seguridad social. O sea, no se le consulta realmente a los educadores. Que haya negociación no quiere decir que realmente después se tome en cuenta lo que trasladan los sindicatos y los trabajadores en general. Entonces, a nosotros nos parece que en la reforma de la seguridad social, por más de que lo estén analizando y todavía por parte de los parlamentarios no haya una decisión definida, es que supongo que no irán a tomar medidas en contra de todo el movimiento sindical y de todo el movimiento obrero, porque bueno, el costo de esto va a ser altísimo, primero que nada porque nadie quiere que le rebajen la jubilación y le agreguen 5 años más de trabajo, pero además de eso, de que sigan dando exoneraciones que superan los $1.000 millones a grandes empresas, a multinacionales y empresas nacionales también, y a los trabajadores le hagan pagar el costo de esto. Así que por nuestra parte, y más que nada lo que tiene que ver con lo marítimo y lo portuario, las condiciones físicas no dan para seguir trabajando, las empresas no te contratan, entonces los que trabajan actualmente, como marca el promedio, al igual que en el resto de las ramas de actividades, siguen trabajando, no se jubilan a los 60, a veces se jubilan a los 62, 63, dependiendo de cuál es la tarea que hagan. Entonces, creo que no es solamente una cuestión de cómo eliminamos el déficit, sino realmente analizar de forma integral de qué manera solucionamos los problemas. Bien, Cristian, desde SINTEP emitieron una declaración donde advirtieron que la enseñanza privada está hipermercantilizada. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Bueno, sí, eso parte un poco del estudio y del análisis de la realidad del sector, sobre todo lo que tiene que ver con colegios y sobre todo el periodo 2008, 2014, 2016, se ve claramente un boom de la aparición de nuevos colegios, ¿no? Uh-huh. Que en realidad tiene que ver más con una cuestión
capitalista, por decirlo de alguna forma, y no tiene que ver con objetivos pedagógicos necesariamente, ¿no? Y eso viene atado a las exoneraciones y las facilidades fiscales que tienen los empresarios para poder abrir colegios y el poco control que se tiene, o que se tuvo inclusive, inclusive en los periodos pasados, sobre cuáles son los requerimientos, los requisitos para poder abrir un colegio, y tampoco hay mucho control sobre cómo se enseña, qué se enseña y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces nosotros entendemos que hay un proceso de mercantilización en un bien tan preciado como es la educación, y que evidentemente no hubo controles, ni hay controles sobre qué pasa dentro de los colegios, ¿no? Hoy ni que hablar a nivel público, no se tiene conocimiento ni tampoco se señala cómo un colegio que exonera impuestos, no tiene que pagar determinadas cuestiones, se funde por lo menos, o cierra. Hemos tenido casos de colegios que se han cerrado y en los cuales es muy difícil verdaderamente, ¿no? Tiene que ver con la malversación de fondos, con que no hay claridad a la hora de rendir cuentas, que es muy difícil muchas veces acceder a esa información. Y después, a nivel general, hablando un poco de la enseñanza pública, el proceso de mercantilización no es un proceso nuevo tampoco, obviamente que se ve agudizado, y tiene que ver básicamente con seguir respondiendo a lo que tiene que ver con políticas internacionales, de organismos multilaterales, como en el caso del BID, por ejemplo, en los cuales se piden determinados requisitos para hacer determinados cambios, o se proponen determinadas reformas para implementar en la enseñanza pública, y obviamente que el gobierno lo lleva adelante, o es lo que está intentando hacer, ¿no? De manera en consulta, con un relato, con un discurso que habla de el cara a cara, ir a hablar a los barrios, con la gente, con la comunidad, pero que cuando nosotros afinamos un poquito la lupa, nos damos cuenta de que ni los trabajadores de la enseñanza, ni los estudiantes, ni las personas que son de la comunidad educativa son tenidas en cuenta a la hora de realizar esos cambios. Y si analizamos a su vez cuál es el rol del Estado en lo que tiene que ver la política presupuestal, nos damos cuenta de que obviamente también hay una ausencia y una deficiencia, ¿no? Si miramos lo que fue la última rendición de cuentas, por ejemplo, nos damos cuenta que ahora la UDELAR, los compañeros que están militando, están llevando adelante esa lucha, tienen incremento presupuestal cero cuando crece la matrícula de estudiantes. Pero si lo trasladamos a la vivienda, lo trasladamos a la salud, nos damos cuenta que la rendición de cuentas marca que no hay un incremento tampoco para la vivienda. Si lo trasladamos a la salud, vemos que en el hospital de clínica no se van a ejecutar, o no se ejecutaron, cuestiones que tienen que ver con la mejora edilicia, o que hubo reducción del gasto en medicamentos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con una concepción general en donde el Estado cumple otro rol, que no es el de proteger o brindar beneficios para las grandes mayorías, sino de garantizarle al capital su reproducción, en muchos casos, poder instalar leyes como un conjunto de leyes como la LUC para reprimir a quienes se manifiestan, y obviamente beneficiar a las minorías, ¿no? Como sí, ha pasado. Robert Silva lo dijo, que vinieron ellos, los neoliberales, a privatizar la educación, un ejemplo, pero lo están haciendo en toda rama de actividad. O sea, el comercio, que sea libre, suerte en pila, manejate, el Estado no participa, y la gente no importa, que pueda, y el que no, paciencia. Sí, hay una construcción también de un relato, ¿no? Bastante fuerte, que tiene que ver con esta idea de la libertad, ¿no? Sí. Yo creo que eso también está muy presente en la educación, que tiene que ver con la libertad de elegir, ¿no? Como hay que garantizarle que la gente elija lo que tenga ganas, y obviamente que ese es un discurso ultraliberal que oculta de alguna forma cuáles son las verdaderas libertades que no estamos pudiendo elegir, justamente, ¿no? La libertad de tener un trabajo digno, de tener una educación digna, de tener salud digna. Si te aplican un montón de artículos en la LUC de represivos, mucha libertad no tenés. No, ¿y qué libertad tiene una persona que va a comer o que depende de una olla popular para alimentarse, ¿no? Sí, sea, no hay libertad ninguna. Ninguna. Quique, nos estábamos enterando recién, hace un rato, un poco en un off the record, siguen los problemas en la industria láctea. ¿Qué está pasando esta vez? Bien, sin duda, nosotros lo dijimos otra vez, no se aguanta más, ¿no? Fue muy público todo lo que fue el conflicto y los 8 meses de negociación por consejo de salario, donde el discurso empresarial era la cláusula de paz porque hay que poder trabajar. Bueno, y acá nosotros queda extremadamente demostrado, y lo denunciamos claramente, cómo los sectores empresariales generan
y llevan adelante los conflictos de forma constante. Y hoy estamos, no en el mismo grupo de negociación, pero sí en la distribución de lácteos, un empresario, Carlos Moreira, un empresario que en 2018 asumió la distribución de helados con Aprole, que a su vez es empresario de la distribución de leche con Aprole también, que a su vez es empresario de... Me faltan muchos dedos en la mano para decir la cantidad de empresas que tiene, ¿no? Esa es la realidad. Y este empresario firmó en ese entonces que asumía y que respetaba los convenios colectivos, que no iba a impactar los beneficios ni el salario de los trabajadores. Tiempito después inició una reestructura de Aprepo, hay que decirlo de esta forma, viene incumpliendo los convenios colectivos. Algunos saca comunicados de que no los está incumpliendo y los lleva hasta la propia prensa en su comunicado, hay que decirlo en estos términos, los está incumpliendo, se los enumeramos si quieren, ¿no? Hay horas que los trabajadores tienen para poder hacer un trámite y que lo tienen avalado en convenio colectivo, y al trabajador no afiliado se lo está dando y al afiliado sindical no se lo da. Hay cuestiones de que cuando llegan a DICE hay un complemento hasta el 75% del salario que no se los está otorgando a los trabajadores. Y reestructura que lleva por la vía de los hechos de las zonas donde venden. Y bueno, llevó adelante ese proceso de reestructura y hoy nos encontramos con un proceso sancionatorio abusivo donde nos encontramos sanciones de diferente índole. Ahora llegamos a un extremo donde en la última semana tuvimos sanciones a casi la totalidad de los trabajadores afiliados al sindicato por parte de este empresario, pero venían con sanciones donde si 2 trabajadores iban en un camión y uno es el encargado de facturar, si había un error en la factura, sancionaban a los 2. Y así sucesivamente, definiciones que venían tomando brutales. Y el despido del presidente del sindicato, donde nosotros decimos, a ver, estuvimos dispuestos a hasta negociar en un periodo de un mes que se había acordado en el Ministerio de Trabajo, la reestructura en sí misma y el no despido del presidente. Porque al presidente anterior, en el marco de la reestructura que está llevando adelante, unilateralmente la hizo, impactó económicamente, porque son vendedores, tienen comisiones, lo impactó. Ahora el nuevo presidente lo sancionan de forma abusiva. Nosotros dijimos, llevamos una sanción, ¿por qué? Y porque lo sancionan por cuestiones de utilizar en la computadora en la cual trabaja, utilizar y abrir su correo o su cuenta para revisarla, básicamente. Pero estamos hablando que esa es la decisión que toman con el presidente del sindicato, mientras los no afiliados hasta se han llevado camiones para su casa, los han chocado haciendo su mudanza y no hay sanciones para esos trabajadores. ¿Y qué estamos diciendo? Hay un ataque constante así a los trabajadores afiliados al sindicato. En ese marco estamos en ese escenario donde en la última semana tuvimos un paro de 24 horas a toda la industria láctea en repudio al accionar del empresario, que les negó hacer la asamblea adentro porque estábamos presentes desde la federación, no les permitió, estaba lloviendo torrencial, le dijimos vamos para nuestro sindicato, compañeros, salimos para ahí y sancionó casi la totalidad de los trabajadores, con sanciones, con suspensiones, con observaciones, es un escenario complejísimo que puede estar llevando a la federación a un conflicto general. Hoy dimos una respuesta automática, los compañeros siguen al pie de lucha ahí en Camino Colman y Coronel Raí, les digo para el Zonal G ahí que estaba metiendo cartucho, bueno, los compañeros están al pie de lucha ahí, la solidaridad de la federación, venimos alertando, hemos tendido puente, hemos intentado que se gaste todo el proceso de diálogo que se pueda llevar adelante para intentar resolverlo, porque no va a poder ser en otro marco. Ahora, estamos con una posición totalmente intransigente por parte del empresario en ese escenario que está tomando definiciones que niegan la negociación colectiva y niegan el reconocimiento al propio sindicato, ¿no? Bien, Mauro, tema rendición de cuentas que se hablaba o inversión en obra en el puerto. Es un tema que está ahí candente. ¿Qué se ha hecho? Y la realidad es de que, bueno, las obras que se han llevado adelante en el puerto tienen que ver con obras que ya estaban pautadas de antes, de otras rendiciones de cuenta y de los presupuestos nacionales, con lo que tiene que ver con el puerto de Capurro. Que bueno, el problema que presenta esto es que se hizo una gran inversión, ya falta muy poco para que sea finalizada esta obra, que es un proyecto que obviamente viene desde hace un montón de años, o sea que se va a cortar la cinta por parte del gobierno, pero sin haber dedicadole económicamente mucho a esto. Pero el problema que tenemos es que también se va a privatizar y se va a dar una concesión que va a ser superior a los 30 años. Entonces, ¿hasta cuándo
el Estado va a estar financiando con inversión pública a las multinacionales. Porque la realidad es que si vas a trabajar en el puerto de Capurro, que va a ser el puerto de pesca, tanto para buques de bandera nacional como para buques de bandera extranjera, tienen que realizar la inversión. Entonces se hace una inversión para cuando después tenés la capacidad de empezar a operar y de recuperar lo invertido, se lo des a los privados. Entonces ahí vemos cómo otra vez las medidas que toma el gobierno, el poder ejecutivo y el poder obviamente legislativo también, no se queda atrás en esto, es ver quién entrega más, beneficia a los privados. Entonces, tanto lo que tiene que ver también en el puerto de Montevideo, ha habido obras continuamente y con esta misma lógica de invierte el Estado, pero después la retribución de esa inversión es para los privados. Nos va quedando poco tiempo, así que vamos a ver, Cristian, algo que nos haya quedado en el tintero que quiera dejar claro sobre SINTEP, sus conflictos. No, bueno, eso, invitar al resto del conjunto del movimiento sindical a poder también apoyar la lucha que estamos llevando adelante, porque nosotros entendemos que es muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza no formal, ¿no? Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea de fuego, ¿no? En los barrios donde la crisis campea, donde no hay trabajo formal, donde no hay para comer, y son esos gurises y esas gurisas con los que nosotros trabajamos también. Muchas veces se asocia el sindicato a los colegios privados, pero nosotros tenemos un sindicato con varios sectores y este es uno de los sectores donde el trabajo en estas condiciones se hace mucho más difícil, ¿no? Donde hay recorte de derechos, donde no hay reconocimiento del trabajo que se lleva adelante y estamos trabajando con una población que está padeciendo verdaderamente de forma más cruel el costo de la política económica que lleva adelante el gobierno y además ante unas autoridades que se muestran intransigentes. Para poner un ejemplo, hoy tenemos nos invitaron a la letra chica a las 9 de la noche, ya paso el aviso para que lo puedan ver, y la idea era poder debatir con el presidente de INAU, Pablo Abdala, que también va a ser invitado, y él puso como condición no debatir, es decir, salir después que nosotros y obviamente teniendo siendo favorecido en que va a escuchar lo que se va a plantear y no vamos a tener posibilidad de intercambiar. Entonces eso ya te muestra un poco cuál es la posición y cuál es la actitud que tienen las autoridades ante un conflicto que nosotros no generamos ni tampoco es que estamos queriendo llevarlo adelante, lo estamos llevando adelante básicamente porque es lo que tenemos que hacer. Cuando no se nos escucha, luchar. Pero esto creo que es un claro ejemplo de lo que las autoridades están haciendo en este momento, ¿no? Se niegan a debatir porque creo yo que a la hora de intercambiar argumentos no tienen que decir. Bien, Quique, antes de irnos a la pausa, ¿alguna última reflexión sobre el paro del 15 que quieras agregar algo más? Invitar a todas y a todos a expresarnos en esa jornada. Ya lo dijimos nosotros con la huelga y las organizaciones sociales, así acompañando cada una de las movidas que se desarrolle a lo largo y ancho del país contra el modelo de desigualdad, por la unidad de los que verdaderamente mueven y movemos la rueda, ¿no? Que son las trabajadoras y los trabajadores del hoy, los estudiantes y que son los del mañana, y los jubilados y los pensionistas que fueron los que lo movieron antemano y que hoy también siguen siendo impactados por este ajuste que se les viene aplicando, ¿no? Bien. Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT.